de hoy. Y te aguardo unos momentos. Hola, Flora. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Ahí están todos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Se buenas escucha Muy bien, bien? noches. ¿Quienes ¿ustedes? nos están viendo? Sí, muy bien, Bienvenidos. perfecto. Perfecto. Ahora el Instagram permite esta cantidad de gente, ¿no? Porque antes los vivos eran con 2 personas. Esperamos unos momentos Maravilloso, sí. más dinámico. Esperemos unos momentos a ver que entre la gente. Hola, Vani. Bienvenidos. Bueno, vamos arrancando. La idea es que sea una charla eh, lo más informal posible. Eh, Somos todos acá compañeros, activistas. La idea es que intercambiemos y que contemos un poquito de qué va el tema de las patentes y la campaña de Liberen las Patentes, ¿no? Yo me presento, soy Camila Maya, soy coordinadora del área internacional del CELS. Eh, eh, El CEL se ha sumado hace unos días a la campaña, unas semanas, a la campaña internacional que promueven varias organizaciones de Liberen las Patentes. Esto concretamente, ahora en la pandemia, surge por un pedido en octubre del año pasado hecho por India y por Sudáfrica en la OMC de suspensión de algunas secciones del acuerdo de propiedad intelectual para los productos relacionados con el COVID, para productos para la prevención y el tratamiento del COVID. Ese pedido de India y Sudáfrica ya tiene un montón de apoyo de más de 100 países y también ahora respaldado por campañas globales de muchas organizaciones que apoyan ese pedido, ¿no? Con un entendimiento de que estas reglas que ahora les vamos a explicar más para que entiendan su relevancia, pero están a la raíz de algunos problemas de desigualdad en la distribución de, entre otras cosas, las vacunas, pero también otros productos, ¿no? Vinculados con esa pandemia. Entonces, estoy acá, invitamos al Instagram del CELS a Flora Partenio de Down, una organización internacional de feministas del sur global. Ustedes me corrigen y agreguen si estoy presentando mal, pero Down es una organización de feministas del sur global que defiende alternativas al desarrollo, ¿no, Flora? Renata Reis es codirectora de Médicos Sin Fronteras Brasil. Y José María Di Bello, ¿cómo lo Di digo? Bello, Di Bello, está ¿En bien porque italiano en o en argentino porteño? es Di Bello. De la Fundación Grupo Efecto Positivo, que trabaja, entre otras cosas, por el acceso a medicamentos contra el VIH, ¿no? Y también contra esos obstáculos en materia de propiedad intelectual. Les voy a pedir que si tienen preguntas, comentarios, los pongan en el chat, que vamos a tratar de ir respondiendo. Eh, y eso dicho, voy a inaugurar esta conversación haciendo una pregunta general. Quienes se sientan bien de contestar, la pregunta es, bueno, ¿qué es eso de las patentes? ¿Por qué tiene impacto en cómo estamos viviendo la pandemia desde un país como Argentina? Estamos tímidos. ¿Quién va a empezar? Renata, por favor. Bueno, lo peor, español, claramente, ¿no? Gracias, buenas noches, un gusto estar aquí.
Gracias por esta invitación y por compartir estos momentos con ustedes para hablar de un tema tan caro a salud pública en general y ahora más que nunca en medio de esta pandemia es un tema central, yo puedo decir, para la vida de todos nosotros, ¿no? En todos los países. Bueno, en breves palabras, las patentes son títulos concedidos por el Estado para aquellos que desarrollan tecnologías. Lo conocimiento no es físico, él es inmaterial, entonces hay que se fue creado un marco legal internacional para proteger estas tecnologías y crear islas de monopolios. Esto tiene un impacto muy severo en la salud pública desde siempre, porque se impide que otros puedan producir, puedan comercializar, puedan distribuir medicamentos, insumos médicos, vacunas. Entonces, desde el punto de vista de Médicos Sin Fronteras, este es un punto muy central en nuestro trabajo desde los años 90, porque tiene un impacto absolutamente central en la capacidad de los países más pobres de adquirir tecnologías médicas que salvan vidas. Entonces, nosotros tenemos una campaña de acceso a medicamentos en Médicos Sin Fronteras hace muchos años para intentar presionar a las autoridades, a la sociedad en general y a las empresas que comprenden que este sistema es muy difícil para ampliar el acceso a tecnologías médicas. Esto es en 3 palabras lo que vamos a tratar un poco aquí, pero tengo más de 2 compañeros que pueden completar. Me parece que es una maravillosa síntesis la que hizo Renata. A mí me gustaría como agregar algunas cuestiones complementarias. No siempre en el mundo tuvimos un sistema de patentes en todos los países. Esto es algo que surge en el mundo a través de una avanzada neoliberal en los años 90. Ahí es cuando se produce este acuerdo, que es el acuerdo, el ACPIC, donde, digamos, es un acuerdo justamente sobre los derechos de propiedad intelectual, en general las tecnologías médicas, es decir, las vacunas, los medicamentos y todas las tecnologías médicas en nuestros países, particularmente en los países en desarrollo, en los países del sur global, no tenían el sistema de patentes y con lo cual no se producían estas exclusividades que plantea Renata, por las cuales, digamos, quien logra tener la patente, que generalmente está asociado con quien hizo el desarrollo, pero no siempre es así, y esto es importante decirlo, porque muchas veces estas empresas farmacéuticas multinacionales, que son las que logran las patentes, en realidad compran desarrollos que por ahí en sus ciencias base fue realizado por universidades públicas, por fondos públicos, se apropian de esto y después obtienen un monopolio y durante 20 años, como mínimo, porque en realidad lo que hacen estas empresas farmacéuticas muchas veces, haciendo un abuso del sistema de patentes, es prolongar mucho más esta exclusividad y este monopolio, llegando a 35, 36 años y a veces hasta 40 años, y eso deja por fuera la posibilidad del acceso para todos y todas. A mí me gusta empezar siempre en este tema que vamos a hablar de la waiver, que es esta excepción a los derechos de propiedad intelectual, planteando que si bien esto se pone ahora en agenda fuertemente y tiene que ver con esta emergencia mundial que significa la pandemia por la COVID-19, lo cierto es que todos los años millones de personas en el mundo mueren por no tener acceso a medicamentos y no tienen acceso a esos medicamentos y a esos tratamientos porque esos tratamientos tienen precios altísimos, exorbitantes, que embargan los presupuestos nacionales y entonces los países no pueden comprar esos medicamentos y las personas no acceden y esos precios se dan justamente por el sistema de patente, por la propiedad intelectual, por esta exclusividad donde pueden poner el precio que ellos quieran y que creen que cada país puede pagar.
y dejo ahí para dar lugar y después seguimos intercambiando. Me tomo un poco de cerveza. Salud. Muy bien. Excelente. Entonces, José María y todos, acá hay un tema de concentración de la producción, ¿no? Que no es de hoy, pero que lo estamos viendo acá bastante claramente en la pandemia. Y esa concentración tiene algunas consecuencias, ¿no? Entonces, en términos de vacunas, ha generado que no puedan producir lo suficiente ni con velocidad suficiente para todo el mundo. Pero también ese problema que decías, José María, de los precios, ¿no? Entonces, no, trayendo también al problema más inmediato, concreto que todo el mundo está viviendo hoy, ¿no? Que es el que define quiénes vamos a vivir y quiénes vamos a morir, básicamente, que es las vacunas contra el COVID ahora. Entonces hay un tema de escasez provocada por cómo está conformado el mercado, ¿no? Hay pocas industrias que desarrollan esas vacunas y esa tecnología las concentran y no las pueden reproducir otras industrias que podrían estar preparadas para hacerlo, pero además están poniendo el precio que haya alguien dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, si hay pocas vacunas, yo te pongo el precio arriba y quienes compran van a ser los países más ricos. Entonces lo que estamos viendo también es ese acaparamiento, ¿no? Porque pueden disputar, no solo porque son las sedes de las industrias, pero también porque tienen recursos para pagar el precio que pongan por parte de los países ricos. Entonces, en este contexto, ¿no? ¿Qué impacto podría tener esa medida que se está pidiendo en OMC, que, bueno, sabemos es limitada, ¿no? No resuelve el problema histórico de cómo está conformada la industria farmacéutica, pero que no deja de ser, ¿no? Un pedido, no sé qué les parece, pero importante, porque permite a nosotros estar dando ese debate o visibilizar algo más estructural y que también tiene podría tener consecuencias muy concretas hoy en relación a la pandemia, ¿no? ¿Cómo ven ese debate en la OMC? ¿Cómo ven el hecho de que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, hayan declarado que estarían dispuestos a apoyarlo? ¿Cómo se viene eso? Bueno, yo pensaba mientras los escuchaba y decía, bueno, ¿de dónde nos conocemos también quienes estamos acá? Y cuando José traía un poco la historia de los movimientos y de las luchas, y también es importante pensar, bueno, que vemos el debate también de ese camino recorrido que traemos. Y recuerdo cuando fue la ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Argentina, en el 2017, y después nos vimos en el foro del G20 en el 2018, donde uno de los puntos de la agenda donde confluían movimientos feministas, campesinos, ambientalistas, organizaciones que están luchando por la salud pública, y entre ellos nos encontramos con ustedes, y uno de los puntos que teníamos en esa agenda era el tema de las patentes y la revisión del régimen comercial. Porque la pregunta que nos podemos hacer en esta charla es, ¿qué políticas comerciales mundiales para un mundo que está devastado por la pandemia? Y en ese plano, yo creo que el ejemplo que vos trajiste, Camila, es una oportunidad fabulosa para pensar cuál va a ser la revisión de esa arquitectura de la política comercial global. Y esta es una oportunidad para revisar y justamente revisar esas inequidades, el acaparamiento de insumos, las restricciones o no a la exportación que se pusieron en debate ahora, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad de acaparar vacunas? ¿Cuáles son los países que han tenido la capacidad de acaparar insumos, equipamiento? Y una discusión que trae que tiene que ver con pensar las vacunas y el acceso a los medicamentos en general como un bien público global. Y en ese sentido, pensar cómo estas políticas comerciales que estamos contando, y el ejemplo de las patentes es muy claro, es una desconexión total entre derechos humanos y, por otro lado, monopolios y captura corporativa de los medicamentos y, en particular, de las vacunas que estamos hablando para la pandemia que nos toca. Bueno, si puedo agregar sobre este punto específico, gracias, José, de la COVID, ¿no? Todos los movimientos de salud, organizaciones humanitarias como nosotros, que estamos hace años, décadas, diciendo esta desigualdad
tiene que ver con un sistema cruel que no funciona para los más pobres. Estamos diciendo esto hace años. Pero ahora la cosa está más clara que nunca, ¿no? 80% de las vacunas que existen hoy, que están administradas en los países, están en países ricos o países de renta media alta. 0.3% apenas están en los países más pobres. Entonces, este es un retrato más brutal de que la desigualdad de acceso a tecnologías que salvan vidas está completamente desequilibrado. Es un juego que necesitamos enfrentar, ¿no? La situación es tan distinta en este momento porque nunca en la historia producimos tantas vacunas. Para tener una idea, el público que nos sigue el día a día de este tema, en 2020 producimos 3 o 4 veces el número anual de las vacunas de todas las otras doenças del mundo, apenas para COVID. Y esto está lejos, lejos, lejos de ser suficiente. Apenas 0.3% de los más pobres tienen vacunas ahora en este momento. Entonces, la situación está tan desequilibrada que países como África del Sur e India, porque Argentina es también un país muy vocal, ¿no?, en estos temas, decidieron pedir a la Organización Mundial de Comercio, que es el sitio en los sistemas internacional que congrega lo mayor acuerdo de propiedad intelectual del planeta, que tiene que ver con comercio, a decir, por favor, suspendan todos los derechos de propiedad intelectual, no apenas patentes, para COVID, porque estamos viviendo una pandemia completamente descontrolada. Y si esto no pasa, no vamos a tener capacidad de producción para atender a la gente más pobre. Y estamos hablando de millones de personas. Entonces, este es un tema muy, muy central en la respuesta a la pandemia hoy. Y sin estas medidas, aunque no perfectas, aunque no suficientes para cambiar todo un sistema, es absolutamente necesario para hacer frente a una pandemia de esta magnitud. Sí, realmente es, digamos, un hecho histórico lo que está pasando. Y lo más interesante de todo es que como hecho histórico, esto está poniendo sobre la mesa claramente el fracaso del sistema de patentes. Esto está poniendo claramente sobre la mesa que nunca las tecnologías médicas deberían ser una mercancía y haber ingresado, digamos, dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Ahí veo una pregunta sobre cuál es la injerencia de la Organización Mundial del Comercio y cuál la de la Organización Mundial de la Salud. Justamente fíjense que la Organización Mundial de la Salud ha intentado durante todo el año pasado generar situaciones de solidaridad entre los países y entre las compañías farmacéuticas para que justamente se liberen las exclusividades, para que se transfiera tecnología, etcétera, etcétera, y la verdad que no ha dado resultado esto. El llamado a la solidaridad mundial no ha dado resultado y se han escudado justamente en la situación de pertenecer a la cuestión de la OMC y de cumplir con los acuerdos ACTIC. Esto es muy importante porque, digo, hace 7 meses, en realidad hay más de 7 meses, porque a principios de octubre India y Sudáfrica presentan esta iniciativa de suspender momentáneamente no solamente las patentes, como decía Renata, y no solamente las vacunas. Y esto lo decimos porque Biden, el presidente de Estados Unidos, cuando habla, que es muy importante lo que está diciendo, igual lo dice más acotado que lo que realmente se planteó desde India y Sudáfrica, solamente habla de las vacunas, mientras que la iniciativa de Sudáfrica e India tienen que ver con todas las tecnologías para la COVID, ya sea para la prevención, la contención y el tratamiento mientras dure la pandemia. Ayer en realidad salió justamente una declaración de los países que ya son copatrocinantes en relación a acelerar este proceso, que si realmente hay voluntad de hablar y de plantear esta suspensión, bueno, que nos pongamos a trabajar en eso porque ya pasaron 7 meses. A mí me gusta además decir, por ejemplo, Argentina muy tempranamente se sumó a apoyar esta iniciativa.
Hay países de Sudamérica como Bolivia que también rápidamente se sumaron como copatrocinadores, digamos. Y lo cierto es que ya tenemos una cantidad de países que si lo hiciéramos por votación ya podríamos tener resuelta esta situación. Lo que pasa es que generalmente en estos organismos multilaterales se utiliza el consenso, ¿no? Entonces, apelan al consenso, que también es una manera de dilación, de demorar, digamos, la toma de definición. Porque fíjense que en estos 7 meses que ya pasaron, ya podría haber muchos países con capacidad productiva, por ejemplo, en América del Sur, Brasil, Argentina, son 2 países con capacidad de poder producir las vacunas, pero además podría haber muchos otros que también tienen capacidad productiva, y también habría otros países que podrían arreglar plantas o modificarlas o lograr que estén lo suficientemente listas para producir, y ya estaríamos produciendo en muchos otros más países vacunas, con lo cual muchas otras más personas estarían accediendo y recibiendo la vacuna. Cuando India y Sudáfrica presentaron esta propuesta, había 1 millón de personas que habían fallecido a causa del COVID. Ahora ya hay casi 3,5 millones de personas que fallecieron a causa del COVID. Por eso es muy necesario que esto acontezca, y como están planteando digamos, la declaración que hicieron todos los países copatrocinadores, que ya son más de 60, digamos, que esto sea a la brevedad. La verdad que esperamos novedades para la primera semana de junio, que es cuando hay una nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio, y que tengamos alguna interesante novedad al respecto, ¿no? Gracias a ambos. Ahora, sí, es muy importante eso que decís, José María, de la urgencia, ¿no? Porque una cosa es hacer una declaración de que se apoya, y otra cosa es, bueno, estamos en tiempos donde en realidad el tiempo es el factor, ¿no?, primordial. Yo estaba viendo hoy datos que decían que Estados Unidos, más o menos en 4 meses, en el actual ritmo de vacunación, llegará a vacunar al 75% de su población para tener inmunidad. Mientras que países como Paraguay, que tiene como al 2% de su población vacunada, acá al lado, llevaría 4 años en conseguir lo mismo. O sea, estamos hablando de, ¿no?, un país que sufrirá durante 4 años los efectos de la pandemia, las muertes de la pandemia, la profundización de la crisis social, ¿no?, del aumento de la pobreza, que también son los efectos que estamos viviendo en América Latina, y otros que tienen la posibilidad de salir de esa situación, pero en un nivel de desigualdad, estamos hablando de 4 meses y 4 años, ¿no? Realmente bastante impresionante. Y esa medida, bueno, fue presentado el pedido en octubre del año pasado, pero Renata, ustedes vienen diciendo, ¿no?, las organizaciones que están atendiendo a los problemas de salud, desde el inicio de la pandemia están alertando. La cantidad que hay que producir de vacunas y medicamentos es extraordinaria, y no hay manera de que lleguemos a cumplir con esa tarea con el actual régimen de propiedad intelectual, ¿no? Están diciendo eso desde el principio del año pasado. Hubo muchos mecanismos de la ONU, y ahí retomo la pregunta de Vanina. O sea, si la OMS está diciendo eso, que es la misma Organización de Naciones Unidas, ¿no?, ¿por qué algunas agencias internacionales o espacios multilaterales valen menos que otros, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? ¿Por qué la regla de oro la pone la OMC y no la OMS en una pandemia? Entonces, un poco también es discutir nuestros mecanismos internacionales, ¿no?, y la priorización que damos como población mundial a determinados temas en relación a otros, ¿no? Las reglas de comerciales son estrictas y no pueden ser cambiadas, y las reglas sobre la salud o la prevención o todas los alertas de los expertos, de los médicos, esto no tiene ningún poder de alterar, digamos, ¿no?, las reglas económicas. Eso queda muy evidente con el tema de la pandemia, y vos decías, José María, de principio de junio, pero la OMC ya dijo, no sé si Renata tenés algo que agregar de eso, pero entiendo que ya están hablando de diciembre.
como el momento de decisión. No, hay una reunión en junio, pero ya hay discursos que dicen, bueno, no vamos Sí, a llegar, no vamos a sí. llegar a un consenso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestras organizaciones ya están en eso y en muchas reuniones para pensar estrategias, pero ¿qué podemos hacer como también em, ciudadanas de América Latina, del sur global, digamos, para ampliar el conocimiento de ese tema y exigir nuevas reglas, ¿no? Reglas que no nos pongan en una situación tan desfavorable, reglas que no sean tan injustas. Sí, esto es un punto importante porque la Organización Mundial de Salud ha intentado traer este tema a la situación de la pandemia y en el último año, por ejemplo, la OMS ha creado una especie de pool para intentar convencer a las empresas a poner sus tecnologías libres de propiedad intelectual para que otros puedan producir. Porque al final los temas de propiedad intelectual son muy duros, pero son muy simples de ser comprendidos. Tenemos una tecnología que salva vidas hoy, ella está lista, tenemos opciones, más de una, y hay capacidad global de producir, pero apenas algunas empresas producen porque hay reglas de propiedad intelectual. Entonces estamos delante de un dilema ético-moral de nuestra generación. De esto que se trata, de una pandemia que si un país no está libre, ningún país va a estar libre, porque vivimos en un mundo donde las personas circulan. Entonces, este tema está en la mesa hoy como un problema de esta generación. Vamos a tener que enfrentar esto de verdad. Y estos pedidos voluntarios de la OMS, que ya fue intentado en otros momentos, en otros pools, está fadado al fracaso. Estamos viendo que las llamadas licencias voluntarias, donde las empresas deciden si pongan o no, no es más una alternativa. Hay que poner. Entonces vamos a tener que discutir esto en la Organización Mundial de Comercio, que es el sitio donde este acuerdo vive. Vamos a tener que enfrentarlos. Desde Brasil, que es lo que puedo decir, Brasil, el país, adoptó lo llamada tercera vía. Ellos piden a la OMC que hagan licencias voluntarias, este camino de la voluntariedad. Y nosotros desde Médicos Sin Fronteras estamos pidiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores que por favor cambien de posición y acepten la intención de India y África del Sur y más 100 países hoy, incluyendo Estados Unidos de América, para suspender estos derechos. Tenemos 100.000 firmas hoy de esta petición que tenemos viva en Brasil y vamos a ir presionar al Ministerio de Relaciones Exteriores a cambiar su posición. Estamos diante de esto, no hay opción. Para salir de esta crisis tenemos que hacer con que las personas estén vacunadas y para estar vacunadas hay que producir y hay que ampliar la producción. Al final del día es simple, es eso. Es simple, pero hay como sectores muy poderosos, perdón, ahí te doy, ¿no? Que están trabajando en contra de soluciones muy simples y muy obvias hace mucho. Era un poco ese mi punto cuando decía, desde el año pasado se han propuesto esas soluciones. No sé, José María, si querés hablar un poquito de eso o de otra cosa. No, sí, y tomando parte de lo que estaba mencionando Renata, primero quería decirles a todos los y todas y todos los que nos están escuchando y viendo, que tienen la posibilidad justamente en la página de Médicos Sin Fronteras, en Amnesty Internacional, digamos, son varias las organizaciones que tienen campaña de recolección de firmas y de adicciones, y digamos ya como primera cuestión de qué podemos hacer, bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer es sumarnos a esas campañas, digamos, que son las que están recolectando más masivamente firmas y haciendo más presión desde la cuestión de yo, persona sentada en mi casa mirando televisión, tomarme un ratito y poder colaborar y contribuir con esa firma como primera cuestión. Y sin lugar a dudas, el tema de las farmacéuticas, yo quiero recordarles que así como yo les decía que generalmente, digamos, lo que hacen es adquirir ciencia básica hecha a partir de fondos públicos y inversión pública,
En la pandemia y en la cuestión de las vacunas para la COVID, esto es harto evidente. Los países pusieron y los estados pusieron fondos y más del 70% de la producción y de los desarrollos, digamos, de las vacunas han sido solventados con fondos públicos, y a pesar de eso todavía tenemos que seguir discutiendo que es correcto liberar las patentes y que es correcto que podamos producir, o sea, algo que es una obviedad. Pero no hay que olvidarse que detrás de las farmacéuticas transnacionales, que no son el laboratorio con científicos, con tubitos de ensayos que nos imaginamos en nuestras cabezas, digamos, sino que son grandes empresas que cotizan en bolsa. Además, sus socios mayoritarios son los fondos de inversión especulativos como BlackRock, que es uno de los socios mayoritarios, por ejemplo, de Pfizer o de Gilead, que son farmacéuticas enormes, digamos, y que finalmente está clarísimo que el interés de esos fondos de inversión es la rentabilidad pura, no es la salud y la vida de las personas. Por eso es tan necesario dar esta batalla y avanzar, digamos, en realidad, en tratar de tirar este sistema abajo, digamos, y cambiar el sistema de patentes, y que los medicamentos como bienes públicos dependan, sí, de la mandatoria de la Organización Mundial de la Salud, no de la Organización Mundial del Comercio. Sí, yo pensaba un poco lo que decías hace un ratito, Cami, de qué podemos hacer, o cómo también estos análisis que a veces son, ¿no?, los inversores, la protección a los innovadores, que aparece mucho el discurso ¿no?, quien descubrió las patentes, cómo podemos llevar este análisis a prácticas, digamos, que puedan circular en diferentes ámbitos, digamos, sin la necesidad de ser un especialista con ese lenguaje áspero que a veces, ¿no?, en las reglas de inversión, incluso en las demandas que se están llevando ahora con respecto a la circulación en el contexto de la pandemia, y también contextualizar históricamente por qué también estamos así. Y creo que cuando analizamos en perspectiva interseccional el sistema de salud, y justamente desde una lectura de género, lo que vemos son un sistema de salud totalmente debilitado por décadas y décadas de prácticas y narrativas neoliberales que van sosteniendo este sistema, que es lo que contaban José y Renata, digamos. ¿Cómo se expresa ahora? Bueno, se expresa con total contundencia, pero viene de décadas y décadas. Incluso en el caso de Argentina, a mí me parece interesante pensar cómo desde la sociedad civil se había advertido esto, incluso frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando justamente en el 2018 se marcó la situación crítica en la cual estaba el sistema de salud en la Argentina. Pensemos que en ese momento no teníamos ni ministerio, era secretaría. Esto llegó hasta la ONU, digamos, y se había mencionado esto, y me parece interesante recuperar esto para después poder ver cómo generamos estrategias, no solamente de análisis, sino también de movilización, de acción, de incidencia. Nosotras veníamos junto con Don y con la red del Tercer Mundo, impulsando la campaña de Feministas por una Vacuna Popular, que se articula en estas diferentes y múltiples acciones que estuvimos mencionando, y tiene que ver con esto, cómo pensar el acceso a los medicamentos, pero en clave de un bien público, y al mismo tiempo pensar la salud como un derecho humano, volver a esto, justamente lo que decían mis compañeros antes, ¿no? Alejar esto de una mirada del lucro y el negocio, donde claramente las farmacéuticas vieron una oportunidad para el lucro y para el negocio, y se vio claramente en la pandemia. Y un dato que por ahí estamos mencionando todo el tiempo y no lo hemos puesto sobre esta mesa virtual, que es también la propiedad y el control de los datos, además de las patentes. La cantidad de datos que hemos generado en todo este proceso, en etapas de confinamiento, aislamiento, y al mismo tiempo en la circulación de esta información, y esto también es parte de la discusión, no solamente las patentes y las finanzas, sino el gobierno y el control de los datos en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero paso la palabra para seguir la Total. ronda. Yo un poco mi pregunta era porque a nosotros nos queda claro qué pasó el año pasado, ¿no? Y cuáles son los intereses detrás de las farmacéuticas. Pero mi sensación es que en el debate común, en los diarios, desde los mismos gobiernos aparentemente progresistas, se da un montón la palabra a la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a apostar a salidas, ¿no?, que son, como mucho, son alianzas público-privadas, ¿no?
la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, recibís a la industria y la industria te asegura que tiene esa cantidad de vacunas que van a llegar a todas las personas, haces contratos, venden las vacunas y al final terminamos, ¿no? O sea, estamos desde el año pasado creyendo en procesos que son liderados por empresas y que son dependientes de empresas, ¿no? Incluso de transferencia de tecnología. Yo acompañé bastante acá y en Brasil lo que fue pasando. Bueno, No, la industria tal me ofreció esta alianza, esta cantidad de vacunas, con un plazo, con un cronograma de meses y nada de eso sucedió al final. O sea, la lógica fue el sálvese quien pueda, pero de manera clara, ¿no? ¿Y por qué seguimos dando la palabra o la iniciativa o apostando o creyendo o dejando tanto en las manos de empresas, ¿no? En el debate público y en el sentido común? No estoy hablando de actores de derecha que defienden la ganancia, ¿no? Estoy hablando de que en el sentido común estos son los expertos, ¿no? Entonces, en las reuniones que tenemos de militancia, mucha gente de acceso a medicamentos dice, ayúdennos, porque como que hacemos un argumento, lo soltamos y al día siguiente vuelve la industria con otro argumento supuestamente técnico, científico, ¿no? Porque la industria necesita tal cuestión, entonces no va a estar preparada. Entonces yo te armé un gráfico de que en menos de 6 meses, entonces no va a funcionar lo de las patentes, y ellos están teniendo también como un monopolio del debate de alguna manera, ¿no? Como que el saber científico está en las manos de las empresas en gran medida, y los sectores que no están dentro de esa lógica y que piensan la cuestión de la salud, están como que con muy poco espacio para ser escuchados en este momento. Tal vez en otros momentos históricos la cosa fue un poco más favorable. No sé, ¿qué dicen ustedes que están hace más tiempo en eso? yo creo que ahí algo de lo que estás diciendo es, ¿viste? Cuando hablamos del poder real, bueno, estamos hablando de las farmacéuticas multinacionales y los fondos de inversión, digamos, y cuando hablamos de esto, digamos, hablamos del poder real. Muchos de los argumentos que a veces tienen para decir, bueno, no es necesario ir a una cuestión global de liberación de las patentes o de la propiedad intelectual, tienen que ver con las flexibilidades o lo que a nosotros nos gusta llamar como salvaguardas de la salud que tienen los ACPIC, ¿no? Entonces, y lo cierto es que entre las salvaguardas, primero que son, digamos, cuestiones puntuales que tenés que ir tecnología por tecnología, viendo si tiene, si no tiene patente, digamos, para aplicar, entonces haces una licencia obligatoria o presentás una oposición o, bueno, whatever, lo que fuera. Pero lo que quiero decir es, muchas veces los países tienen hasta temor de poner en juego una licencia obligatoria por las represalias que pueden recibir de otros. Por eso es tan necesario una iniciativa global, una cuestión, una acción global que brinde cierta respaldo jurídico para que los países entonces puedan, porque también lo cierto es que los países, en la medida que se haga esta decisión global de liberar momentáneamente las patentes para las tecnologías médicas asociadas a la COVID, van a tener que hacer también hacia adentro de cada país algunos arreglos en sus normativas para llevar adelante, digamos, estos procesos y para lograr las transferencias. Pero eso va a ser posible si globalmente hay una definición, y esa definición digamos, da una cierta seguridad jurídica, porque hay mucho temor siempre de los países, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más licencias obligatorias otorgan, pero porque tiene un sistema de otorgamiento de patentes, digamos, que es solicitud que entra, patente que se otorga, entonces después que se arreglen en los litigios judiciales, y entonces a veces se tiene que usar mucho más frecuentemente. Pero para el resto del mundo es mucho más difícil el uso, por ejemplo, de una de las salvaguardas importantes cuando ya hay una patente otorgada, como es la licencia obligatoria. O sea que ni la cuestión de las licencias, ni el voluntarismo, digamos, de las empresas, que ahora con la situación que hubo a partir de que se expresó Biden y de que bajaron en las bolsas las cotizaciones de las acciones de las farmacéuticas, salieron de golpe a decir,
Moderna salió de golpe a decir, nosotros vamos a entregar licencias voluntarias, digamos, hacen algunos movimientos rápidos, porque lo que no quieren, sin lugar a dudas, es que esto ocurra, porque si esto ocurre, es el inicio concreto del fracaso del sistema global de patentes y va a conducir a un cambio del sistema. Claro. Sí, si puedo aprovechar esta intervención de José. Bueno, nosotros como una organización humanitaria, ¿por qué estamos en este debate hace tantos años? Porque necesitamos de medicamentos y vacunas y diagnósticos para salvar vidas. Ahí está. Estamos en 70 países y sabemos ahí en los 70, en la mayoría más pobre, cómo esta desigualdad está a nuestros ojos, ¿no? La gente se muere por muertes completamente evitables porque no tienen medicamentos, vacunas, diagnóstico. Entonces, partimos de esto. Entonces, estamos en esta lucha hace tantos años con VIH, con otras situaciones de salud, y para mí este debate que tiene que ver con el rol de las industrias tiene 4 mitos importantes que tienen, especialmente para COVID, tienen que ser derrubados. El primero es este punto de las flexibilidades o salvaguardias. La gente dice, no es necesario cambiar el sistema porque los países tienen posibilidad de usar su propia legislación para hacer uso de licencias obligatorias. Este es un primer punto. No es así, porque esto es una pelea política enorme, casi imposible con la asimetría. Hay empresas con más plata que países enteros, entonces hay ahí una asimetría brutal. Y estamos hablando de una pandemia. No es posible hacer licencias obligatorias por un producto por vez en medio a un caos sanitario. Este es el primer punto. Entonces hay que hablar de otras cosas más que la legislación nacional. El segundo punto, ya mis compañeros ya habían hablado acerca de la inversión. Esta justificación de que tenemos que mantener este sistema como está porque invertimos, no es verdad. Para COVID no es verdad. 70% está veniendo de los fondos públicos. Los contribuyentes nacionales están pagando por estas vacunas. Entonces, este argumento también no es sólido suficiente para esta situación. El tercero es que patentes no es suficiente para producir vacunas. ¿Verdad? Si rompemos todas las patentes, la gente va a salir produciendo vacuna mañana. No es verdad. Necesitamos de know-how. Necesitamos de acabar con secretos industriales de protección de datos de prueba sanitarias. Pero esto es waiver. Waiver de OMC no es apenas para patentes, es para un conjunto de reglas de propiedad intelectual que pueden producir conglomerados de empresas genéricas que pueden producir en larga escala. No estamos diciendo que un país va a producir para todos. Pueden haber pools, pueden haber consorcios empresariales, incluso públicos, para producir. Y el último punto es que si esto va a pasar, nosotros, las empresas, vamos a salir de sus países y no vamos a invertir más en innovación en el sur global. ¿Dónde está la innovación en el sur global? ¿Dónde están, señores? Por favor, me encantaría conocer estos datos. Si van a salir de nuestros países porque no van a hacer innovación, es al revés, ¿no? Nada se cambia porque la innovación no está en nuestros países. Es al revés, ¿no, Renata? El otro día que hablábamos comentabas que países como Brasil, por ejemplo, producían una gran parte de su cantidad de penicilina, creo que estabas diciendo, ¿no? Sí, Y que desde que se adoptó el nuevo régimen de patentes, eso fue achicándose hasta que somos totalmente dependientes de la importación de otros países. O sea, una industria que dejó de existir, básicamente. Este acuerdo de la OMC fue creado para permitir el desarrollo tecnológico global. Y salimos de 50% en Brasil de producción de IFAs, de ingrediente farmacéutico activo, para 10% en 25 años. Entonces, ese sistema no fue capaz de producir innovación en nuestros países, no fue capaz. De verdad, estamos completamente dependientes. 90% de todos los medicamentos que son producidos en Brasil son con IFAs extranjeras. Tremendo. Eso mismo que está diciendo Renata ocurre en Argentina. Hay estudios que plantean que el 90% inclusive de las solicitudes de patentes
en la Argentina. No es un estudio tan nuevo, pero es del 2012, no merecían patentes. O sea, ¿por qué? Porque no eran verdaderos desarrollos e innovaciones, no eran una novedad. En general, lo que está diciendo Renata es no hay, inclusive ni siquiera en el norte global, digamos, no solamente no hay desarrollo en el sur global, en el norte global muchas veces lo que hacen es un desarrollo incremental, es decir, sobre algo que ya está desarrollado, sobre una invención, le hacen alguna pequeña modificación, un pequeño, por ejemplo, agarran 3 principios activos y los ponen juntos en una cápsula, en una pastilla, digamos, y entonces te patentan que pusieron, pero son los mismos 3 principios activos que ya tuvieron su patente, que ya perimieron o que nunca la tuvieron, pero no pueden tenerla porque ya están en estado de dominio público, y sin embargo, constantemente esto se llama la práctica de evergreening, que la hacen permanentemente las farmacéuticas, con lo cual es un abuso. Esto, cuando hablamos de un abuso del sistema de patentes, es esto, que en realidad no hacen innovación, sino que hacen un desarrollo incremental sobre la innovación ya existente, y entonces te lo vuelven a repatentar y te prolongan los plazos de duración de la exclusividad y del monopolio. Sí, yo también sumaría en esto que cómo aparecen permanentemente las narrativas sobre la captura corporativa que se ha hecho en toda América Latina y en el sur global sobre, primero, el Estado bloqueando posibilidad de desarrollo tecnológico, del conocimiento como de acceso público, bloqueando la posibilidad de tener regulaciones para regular esas mismas transnacionales, y al mismo tiempo esta captura corporativa que se ve muy claramente en la creciente presencia del sector privado a partir del modelo de alianzas público-privadas en el sector de la salud, digamos, que lo veníamos viendo en la construcción de hospitales, y una cuestión que también decían mis compañeros es, ¿y cómo esto después se refleja en el incremento de los precios y los costos? Estas alianzas público-privado que aparecen en la narrativa como, bueno, es el sector privado el que va a venir a salvar porque invierte, porque tiene el dinero y demás. Y después lo que terminamos viendo, por ejemplo, en los casos concretos de estudio que se hicieron sobre la construcción de espacios de salud, de hospitales, es que los costos son mayores, el mantenimiento es mayor, y esto se traslada en todo lo que estamos mencionando, que tiene que ver con pensar de manera integral el sistema de salud, ¿no? Infraestructura, medicamentos, equipamiento, hay varios casos en América Latina que ya demostraron que estas alianzas público-privado no generan más innovación y un acceso en materia de pensar lo público en términos comunes. Hay algunas preguntas, no sé si las leo, ¿os parece? Creo que Norma Cristaldo hizo una pregunta que creo ya se respondió en parte, Renata estaba respondiendo, dice, amén de todo, son pocos los estados que tienen la estructura suficiente para producirlas. ¿Qué se piensa al respecto? Ahí Renata decía un poco que no son tan pocas, que pueden hacer consorcios, ¿no? Que no es inmediato, pero que pueden prepararse para eso. Vanina preguntaba, ¿podemos desconocer las patentes y producir a como dé lugar? Bueno, José, si quieres. Bueno, ¿Hay antecedentes? Ahí sí, bueno, en parte las licencias obligatorias, digamos, que puedes pedir nosotros en la Argentina gracias a la ley de emergencia sanitaria, digamos, que fue de diciembre del 2019, si se acuerdan. Ahí eso ya generó la posibilidad de que desde el Ejecutivo se emitan licencias obligatorias, y en su momento el ministro de Salud, Ginés González, digamos, lo ha mencionado en varios programas, y lo hemos escuchado hablar de esto. Pero es, bueno, un poco lo que explicaba también Renata, digamos, lo complejo de efectivamente llevar adelante una licencia obligatoria. Sí, se puede ir, pero realmente, digamos, se puede ir por estos caminos, digamos, pero realmente se necesita en esta pandemia, digamos, una respuesta y una acción verdaderamente global que permita esa protección jurídica a todos los países para poder producir esta situación, por ejemplo, de consorcios, de laboratorios que plantea Renata, para poder producir en el país. Y esto ya es personal, ¿no? Pero yo siempre digo que en realidad también
debe haber como, ¿no? El beneficio secundario, ya que hablamos de la rentabilidad, el beneficio, soy psicólogo, así que la cuestión del beneficio secundario me parece interesante, pero a mí me parece que también la desigualdad en la distribución de vacunas también es algo buscado desde la rentabilidad de las compañías farmacéuticas transnacionales, porque esta desigualdad, ya entendimos el concepto de que si no nos salvamos todos, no nos salvamos, no vamos a salir de la pandemia, y para mí esta desigualdad en la distribución también tiene que ver con generar más rentabilidad, porque vas a tener que terminar generando más nuevas vacunas por las cepas resistentes que se van a generar, digamos, en esta desigualdad, en esta aldea global en la que vivimos, si algunos están vacunados y otros no, eso propicia que se generen nuevas cepas, y eso va a propiciar entonces de que yo tenga más mercado todavía para tener más insumos. Soy un mal pensado, lo sé, pero bueno, me pasan estas cosas. Claro, porque encima no sabemos cuántas veces va a haber que revacunarse, ¿no? Estamos hablando acá de llegar al 75% de la población sin saber si son esas 2 dosis o si en realidad es algo constante que vamos a tener que hacer en los próximos años. Hay una pregunta más y después creo que podemos ir cerrando a comentarios finales que tengan. No veo que haya más preguntas. La pregunta es, si el 70% de los fondos son públicos, ¿por qué patentan las empresas privadas? ¿Existe algo como patentes públicas? ¿Cómo ven esta Me relación? encantan esas preguntas porque evisceran lo absurdo, ¿no? Que es este sistema. De verdad, esto toca en un tema muy importante para comprender este sistema. Es un sistema muy opaco, no sé si dice esa palabra en español. No hay transparencia. Entonces, exacto. Entonces, los contratos son siempre una caja donde la sociedad nunca sabe por qué esto costa X o costa distinto. No sabemos de verdad cuánto costó la innovación nunca. En este momento lo mismo ha pasado. Entonces, estas negociaciones entre universidades, gobiernos, empresas, son siempre contratos muy cerrados y a nosotros son impuestos los precios. Incluso definidos por las empresas por categorías de países, ¿no? Y esto también es un tema que nosotros intentamos desafiar. ¿Por qué este precio es así? ¿Por qué estamos diciendo de medicamentos que cuestan $1,000 la unidad, cuando siquiera tenemos la menor idea de cuánto ha costado de verdad esta innovación? Incluso marketing, hay que estar en el costo de innovación. ¿De qué innovación está hablando exactamente? Estas son preguntas muy fundamentales de la sociedad civil y de organizaciones humanitarias, de organizaciones de personas viviendo con VIH, por ejemplo. Son preguntas de décadas. Este sistema trabaja en el medio al secreto. Es un secreto, todo. Entonces, y esto cuesta vidas. Y entonces estamos hablando exactamente de un sistema que necesita ser desafiado porque él no es para nada transparente y el precio final son vidas. Perfecto. Hacemos una ronda de comentarios finales para quienes nos están escuchando, si quieren, sobre los pasos que siguen, cómo deberíamos movilizarnos, la importancia de tomar conciencia de esos temas, aumentar la movilización, el control, también el monitoreo, ¿no? De eso que a veces tomamos de manera muy natural. Bueno, se hizo un nuevo contrato con una empresa, y vamos a inaugurar un hospital o desarrollar una vacuna, ¿no? Creo que es importante también el mensaje de cuestionarnos esas lógicas, entender qué está por detrás de esos acuerdos, qué es lo que estamos entregando a la iniciativa privada y qué costos tiene para nuestras vidas. Bueno, la timidez sobre el final en esta ronda, sí, creo que es fundamental generar estas herramientas que permitan que este conocimiento circule, digamos, y también que podamos pensar no solamente en esto, coincido muchísimo en esto que decía Renata, de desafiar estas narrativas cerradas, de desafiar estos grises que aparecen como que no está claro, digamos, y de alguna manera generar una caja de herramientas en el contexto de la pandemia
con estas diferentes estrategias de análisis, de movilización, sumarse en los modos que podamos. También sabemos que este contexto de la pandemia también desafió a los propios movimientos y a las organizaciones que justamente tienen la calle como un escenario y un terreno de disputa. Bueno, también tenemos que seguir dando la disputa en los discursos y en la construcción de otras prácticas de cuidado, porque también la vacuna habilita nuevas dinámicas de que es propio del neoliberalismo, ¿no? Esta idea de el individualismo, el asegurarse, bueno, los discursos que han circulado en Argentina sobre ir a vacunarse a otros países, eso también alimenta prácticas propias neoliberales, que están adentro nuestras y no son prácticas de cuidado del otro o de la otra. Entonces, creo que estos espacios son oportunidades para repensar en esta clave y también cómo desde las organizaciones se generan estos saberes para que circulen y para que justamente nos den más herramientas al momento de argumentar y también de construir otras formas en el contexto de la pandemia. Sí, a mí me gustaría, porque además la quiero dejar a Renata para que cierre ella, así que por eso tomo la palabra antes. La invitada estrella. Claro, Desde Brasil. Muy amable, muy amable. Por supuesto, por supuesto. A mí me gustaría como decir, bueno, lamentablemente, pero menos mal que está pasando, digamos, llegamos a esta instalación, porque, digamos, quienes trabajamos hace muchos años y militamos y activamos por este tema, por el tema de cambiar el sistema de patentes, por, digamos, tratar de romper esa captura corporativa que plantaba Flora desde el comienzo de la charla que estamos teniendo, digamos, sabemos lo difícil que es generar, digamos, como conciencia de esto, como masa crítica en relación a estos temas. Siempre se plantea, ay, qué tema arduo, qué tema difícil, qué tema árido, ¿no? Cada vez que nos invitan a algún lugar a hablar, siempre, por eso celebro además que el CELS haya decidido hacer esta charla y yo con mi cervecita en el medio, y que nos hayas dicho cuando preparábamos la charla, por favor, tengan su vasito de vino, etcétera, y que sea tan amena, digamos, porque eso es lo que necesitamos. En ese sentido, permitime decir que nosotros tenemos medido en 5 años que hemos logrado que se rechazaran o que se desistieran forzosamente las solicitudes de 6 tecnologías médicas, de 6 medicamentos que tenían solicitudes de patente, que nosotros nos presentamos con una de las salvaguardas que es presentar una oposición en la oficina de patentes. Bueno, no quiero explicar eso porque si no va a ser muy complejo, pero digamos, logramos el rechazo, que no se otorgaran esas patentes, y tenemos calculado el ahorro que significó, digamos, para el Estado Nacional entre el 2015 y el 2020 en la compra de esos medicamentos, cuando pudo haber producción nacional de genéricos en distintos productores nacionales privados. Todavía tenemos una cuestión ahí para conversar, que es la producción pública, pero lo dejamos para otro momento, pero por lo menos con industria nacional, con trabajo nacional, logrando precios mucho más competitivos. 200 millones de dólares se ahorraron nada más que en estos 5 años, con 6 patentes que se lograron rechazar. Y eso equivale a 3 presupuestos nacionales para la respuesta al VIH en la Argentina. O sea, logramos ahorrar 3 presupuestos anuales para la respuesta al VIH, nada más que con esto. O sea, para que tomemos una cuenta y dimensión de lo que realmente esto significa y por qué es tan importante que todos podamos sumarnos a esta lucha, y bueno, y ojalá lograr la waiver en la Organización Mundial del Comercio y lograr la liberación de la propiedad intelectual para las vacunas. Bueno, en 1 minuto. Bueno, para decir muchísimas gracias por esta invitación. Fue un enorme placer. Desde Médicos Sin Fronteras estamos a disposición para seguir hablando de estos temas. Y voy a terminar diciendo, COVID ha ponido este tema en la mesa de las personas. Las vacunas y los medicamentos son temas de toda la gente, y si no ahora, ¿cuándo? Si necesitábamos de una emergencia para decir este sistema está falido y hay que revisitarlo, si no ahora, ¿cuándo? ¿Cuántas muertes podrían ser evitables
si esto no pasara de esta manera, ¿no? Entonces, para decir, ahora es ya. Buenísimo. Muchas gracias, Flora, José María y Renata, por aceptar la invitación para esta charla en Instagram. Quería solo comentar a todos los que están viendo que esta charla va a quedar grabada en IGTV de Instagram, por si quieren volver a escuchar alguna parte o compartirla. Y nos volvemos a ver en nuestros círculos de militancia, seguro. A ustedes tres, gracias por estar, por acompañar. Gracias. 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 Saludos. Chao. Un abrazo fuerte.